iniciar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Libre, firma jurídica, especialistas en Derecho Penal. Despacho Contable FMV. Césped, consultoría especializada por un ecodesarrollo. Prosemor, productos, servicios y equipos especializados de Morelos. Magma Plastic, productos novedosos. Asimismo, agradecemos a Pablo César Tamés Molina, compositor y cantautor, quien es el creador de la música original de Catleya. Y por último, a Paps, productor y director de audiovisuales de Catleya, tu esencia ambiental. Otro agradecimiento es para Friedman Studio Top Radio y el programa de Vibrando Bonito con Claudia Ponce, que transmite las cápsulas de Jueves de Eco Comentarios con José Iván Fernández Galván. También, amigos, queremos agradecerles a todos ustedes por su participación, ya que Catleya Soluciones Ambientales ha llegado a más de 24.700 personas, de las cuales 17.500 han interactuado positivamente con nuestro contenido. En Facebook ya tenemos 1.391 seguidores. En Instagram, 2.700 jóvenes seguidores. En TikTok, más de 1.000 seguidores. Y en YouTube, 250 suscriptores. Esto quiere decir que a 3 meses de haber iniciado con el contenido de nuestras redes sociales, hemos tenido 5.300 personas que nos están siguiendo. Muchas gracias a nuestros seguidores y síganse sumando a Catleya, tu esencia ambiental. Gracias. Tu esencia ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy José Iván Fernández Galván, embajador de Catleya Soluciones Ambientales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisol Romero, embajadora de Catleya Soluciones Ambientales. Y al día de hoy tenemos el enorme gusto de poder compartir con ustedes un tema que viene muy ad hoc a esta temporada en la que nos encontramos. Y estamos hablando de reforestación. Así es. Ingeniero, me gustaría que pudieras compartirnos cómo se viven estas etapas de la reforestación, justamente porque estamos en una temporada de lluvias y hemos visto que hay muchas actividades al respecto. Sí, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos, ya les decía, y sobre todo en este tema tan importante para la conservación de nuestro estado de Morelos. Sí, la reforestación es todo un proceso. Estamos muy acostumbrados, licenciada, a que nada más vamos a reforestaciones, sobre todo la ciudadanía, y vamos a plantar un arbolito y nos retiramos, nos vamos muy contentos. Es un evento muy bonito, muy padre, de fiesta para todos. Sin embargo, hay diferentes etapas en la reforestación. Es todo un proceso, como decía, que hay que cuidarlo, ¿no? Desde la selección del sitio, que seguramente ya lo estuviste analizando ahora que fuimos a una reforestación, a 2 reforestaciones, en Huitzilac y otra en el municipio de Yautepec, Morelos, sí, en donde primero se selecciona el sitio. Generalmente las reforestaciones son de la mano con la comunidad. Okay. ¿No? Los ejidatarios o comuneros, que son los dueños y poseedores de la tierra. Cuando es una reforestación de conservación, vamos a ser claros ahorita, ¿no? Ok, mencionas entonces que uno de los primeros pasos que hay que dar es seleccionar el lugar. Es decir, que no en todos lados podemos reforestar. Se puede plantar arbolitos en donde haya tierra, sin embargo no es lo más adecuado. Tenemos que pensar sobre todo en el porcentaje de sobrevivencia de la planta. Okay. ¿No? Y la selección del sitio viene desde
cuál es el terreno donde se va a reforestar, qué tipo de suelo tiene, qué altura sobre el nivel del mar, si hay fuertes vientos o no, qué especies son las que lo rodean, para poder seleccionar el sitio y sobre todo algo muy importante, que sea un sitio donde todos estemos de acuerdo se va a reforestar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces son terrenos grandes de algún particular o hay, lo digo con mucho respeto, conflictos agrarios entre algunas personas y otras, del comisario ejidal o de bienes comunales, y se reforesta, la persona que no quiere reforestar pues llega y los quita, ¿no? Son cuestiones sociales que hay que analizar inclusive. ¿Y cómo escoges el tipo de árbol o el tipo de planta que vas a llevar a ese sitio? Sí, le llamamos selección de la planta, Okay. ¿no? Precisamente tenemos que ver cuáles son las plantas nativas. Cuando es una reforestación de conservación, ¿sí?, o restauración de un terreno forestal, que es una plantación forestal netamente, entonces tenemos que ver cuáles son las plantas nativas que hayan sobrevivido por muchos años y empezamos con el tema del germoplasma forestal. Okay. Ya seleccionamos el terreno. ¿Qué es germoplasma? Claro, ya seleccionamos el terreno, ya vimos qué tipo de plantas se tienen que poner, qué especies, y entonces sí vemos la semilla, el germoplasma es la semilla. De acuerdo. De ahí viene la etapa de reproducción de la planta. ¿Y tú llevas esa semilla al sitio o...? Porque en las que tuvimos oportunidad de participar, lo que nos daban era un arbolito como bebé, chiquito, en una bolsita. Así es. Y nada más tú, bueno, ya ni en bolsitas, venían sueltos como, no sé, en un tierrita. En paquetes, ¿no? En paquetes. Venían Ajá. 20 arbolitos por paquete. Sí. Ok. El tipo de semilla tiene que ser recolectada en su preferencia de la zona, de la región. Entonces tú seleccionas los árboles más fuertes que han sobrevivido a plagas, enfermedades, a incendios. Selecciona los árboles más fuertes para poder recolectar las semillas. Cada especie tiene su fecha de recolección. Ya los especialistas en la materia saben qué fechas son para poder tomar ese germoplasma y empezar un proceso de producción de planta en vivero. Y la recolección es tal cual se entiende la palabra, es ir y recoger una semilla, llevárnosla a los sitios donde vamos a propiciar su crecimiento. Acabas de hacer un comentario muy importante que es para tomarlo como un tip. Nunca se recogen las semillas del piso. Okay. Generalmente las semillas caen, ¿no? Sí. Hay que recolectarles antes de que caigan. Oye. ¿Por qué? Porque puede empezar su proceso de germinación en el sitio, la tomas ya casi germinada o está propensa a plagas y enfermedades que luego vas a llevar al vivero, ¿no? Okay. Entonces siempre hay que cortarlas cuando estén en el árbol todavía. Hay momentos de maduración donde antes de que se desprenda del árbol, de que caiga, poder recolectarlo. De acuerdo, entonces ya seleccionamos el lugar, ya tenemos nuestro germoplasma, que es la semilla, y después de eso, ¿qué sigue? Bueno, ya viene la producción en vivero. Ahí lo que hablabas hace un ratito, cómo llega a campo o en bolsa. Hay muchas especies que llegan en unas bolsitas, individuos, o sea, plantas individuales, o vienen ya en paquetes armados, donde vienen la planta, alrededor de 20 plantas, 25 plantas en un paquete, que están envueltas en un plástico, por cierto hay que hablar del plástico después, en un plástico y se pueden transportar, y vienen con su cepellón. Cepellón se llama a la parte de la raíz con un poco de sustrato. Lo que yo decía que era como tierrita, eso se llama cepellón. Entonces la producción, tú puedes producir en charola, que es donde salen a los paquetes, o puedes producir directamente en bolsa. Y eso depende mucho de las distancias donde vayas a reforestar. Eso viene en la planeación, que es el proceso y las etapas de la reforestación, lo que estamos hablando. Es decir, si tú vas a llevar planta muy alejada de la zona donde te dejen los vehículos, pues tienes que llevar muchas plantas en una ida. Claro. Porque si es en bolsa, el peso y la distancia puede ser que se lleven pocas plantas y no valga la pena subir algunos kilómetros para poder llevar una sola planta. Entonces depende de eso, en qué tipo de contenedor se va a producir la planta en vivero. Eso es importante, su traslado, porque me imagino, supongo que una vez que tú ya tienes esta semilla, este germoplasta lista para llevártela a, no más bien ya la planta producida, el tiempo en que tardas en trasladarla y plantarla puede secarse o puede tener algún deterioro que ya no se logre su supervivencia. Claro, entre más esté expuesta la planta, pues más se arriesga a tener poca sobrevivencia, ¿no? Y sí, desde la producción, que la producción es todo un proceso, son muchas etapas para producir y varias problemas que se tienen en los viveros, como las temperaturas, las plagas, las enfermedades. Cuando logras esa etapa,
También se tiene que calendarizar el transporte que estás comentando ahorita y ver qué tipo de transporte es. Tiene que ser, más bien es fundamental que se trate bien la planta en el transporte, porque la planta va a estresarse. Va a estresarse en ese proceso. Ese estrés es de su cambio, de su charola, y que lo envuelves y te lo llevas. Y algo que tenemos que comentar es que se deshidrata mucho la planta en el transporte. Lo mejor es llevarla en cajas cerradas, porque las mismas temperaturas, pero sobre todo el viento del transporte deshidrata mucho. Entonces, si ya llevas una plantita, que de por sí son pequeñas, sí, las llevas estresadas, deshidratadas, a un hábitat donde no están acostumbrados, ellos se desarrollaron con agua, con buen sustrato, con buena temperatura, y los llevas al campo, pues ahí puede tener una crisis, por decirlo de alguna manera, y lograr un prendimiento menor. ¿Y en ese momento ya estamos listos para ponerlas en la reforestación? Sí, el sitio que se seleccionó también se tiene que preparar en el mejor de los casos. ¿Por qué preparar? Porque muchas veces llegas y no sabes dónde vas a plantar y estás buscando en dónde, ¿no? Entonces, hay veces tienen que preparar previamente y ver dónde van a ir los hoyos, las cepas, para poder hacer la reforestación. Si se hacen previamente las cepas, es una ventaja de que puedes ya ir viendo a la hora de hacer los hoyos o las cepas, como se le llama técnicamente, si tiene algún problema de plagas o si hay mucha piedra, claro, o si el suelo no está húmedo. Puedes ir determinando si llevas ahí o no la planta. Pero bueno, la gran mayoría de las veces se lleva a un sitio donde seleccionó y se prepara un poquito deshiervando si tiene mucha hierba el terreno. Justo ahí me quiero regresar un poquito. Si ese sitio tuvo un impacto, ya sea por un evento natural o por un tema de incendio o por un tema de intensas lluvias, ¿afecta el evento de reforestación? ¿O por el contrario, esta actividad la va a beneficiar? Mira, no afecta mucho, o sea, obviamente hay que reforestar, dar prioridad a los sitios que fueron quemados en este caso, o que se les hizo algún cambio de uso del suelo y su vocación es forestal. Sin embargo, sí hay que determinarlo bien. ¿Por qué fue el incendio forestal? ¿No? Si fue fortuito, si fue una colilla de cigarro, como ya hemos hablado en otros programas, sí, si fue a propósito, porque ahí viene el tema cultural y social. Por el hombre con una intención de cambio de uso de suelo. ¿Cuál es el cambio de uso de suelo? Cambian tanto para hacer vivienda ahí, para invadir algunos predios forestales, o para la ganadería. La gente quema la zona forestal, la gente que se dedica al ganado, por ejemplo, que también son comuneros, ejidatarios, que también tienen su necesidad, estamos hablando de esto con mucho respeto, y queman esas zonas forestales para generar el pelillo que le llaman, que es el brote de los pastos, que ese es un forraje muy bueno para sus vacas, claro, para su ganado. Es un alimento. Entonces, si desde ahí sabes que ese terreno continuamente se está prendiendo con fines agropecuarios, pues tienes en la planeación primero convencer o ver si se va a seguir usando para eso o no, porque pues estás poniendo un individuo que es un organismo vivo a que se muera, ya sea por incendio forestal o por ser forraje del ganado, ¿no? Y es bien importante lo que acabas de decir. Y me gustaría hacer un paréntesis antes de continuar con el tema de las etapas de reforestación, hablar un poquito de la parte legal, porque este evento de reforestación, cuando hablamos que es por un suceso inducido por la mano del hombre, es porque vamos a llegar a remediar una situación, una afectación, y esta afectación pudo haber sido controlada, y hay una ley que regula el tema del aprovechamiento forestal, ¿no? Y estamos hablando de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Gracias. Y esta ley nos va a permitir tomar estas acciones, pero de una forma controlada o adecuada. Sí, por supuesto, las leyes son muy importantes para regular, para ordenar, para mantener un equilibrio, sobre todo en estas zonas forestales, ¿no? La ley abarca desde plantaciones forestales comerciales, autorizaciones, temas de plagas y enfermedades, pero uno de esos también es el cambio de uso de suelo. Está prohibido generalmente en las zonas forestales hacer un cambio de uso de suelo, o tiene que ser con ciertos estudios, ¿no?, de los impactos ambientales que vas a ocasionar ahí, y bueno, pedir permiso a las autoridades, los especialistas en la materia, para poder hacer cualquier cambio, ¿no? Y es que el aprovechamiento no está prohibido, está regulado. Exacto. Lo que tendríamos que evitar es, sin que contemos con una autorización, hacer una modificación, porque también estas zonas no todas son aptas para aprovechamiento. O
sea, una cosa es el aprovechamiento, porque nos puede ser útil ese material, o las zonas que son exclusivamente de conservación por la riqueza natural que hay en ese lugar, ¿no? Que Sí. se vio afectada, y entonces entra este tema de reforestación. En Morelos tenemos aproximadamente el 26% de áreas naturales protegidas. ¿Cuáles son esas áreas naturales protegidas? Las que tienen una riqueza en biodiversidad, y la biodiversidad la dan las plantas, que es la zona forestal, y las especies de vida silvestre, ¿no? Entonces se seleccionan esas áreas naturales protegidas, se protegen en decretos, en temas jurídicos, y generalmente donde se hizo ese incendio o ese cambio de uso de suelo son este tipo de áreas. Entonces sí hay que estar con la normatividad, checar la normatividad, no solamente apegarnos, no solamente el tema de incendios forestales, que está penado, es un delito federal, y la extracción de tierra, de tierra y de madera de manera irregular, ¿no? Temas jurídicos. Muy bien. Y entonces, regresando a estas etapas de reforestación, ya estamos en nuestro evento de reforestación, y me gustaría que nos platicaras la experiencia que acaba de tener Catleya Soluciones Ambientales, porque si bien hay una intención auténtica de mejorar el medio ambiente, a veces nos falta ir de la mano de un experto que nos diga espacios, los eventos, lo que hay que cuidar en las zonas, la profundidad, y enfocarnos exclusivamente en esta fiesta, que es cuando vamos contentos con nuestra herramienta, con nuestro árbol, pero ¿qué pasa en ese momento? Sí, es súper importante que vayan técnicos o gente capacitada en el tema. No porque no vayan a sobrevivir algunas plantas, siempre es necesario ayudarle a la naturaleza en estos procesos de forestar, ¿no? Claro. de ayudarle en el proceso natural de regeneración de los bosques, si va a haber prendimiento de planta. Sin embargo, si ya haces todo ese esfuerzo, pasas todas esas etapas previas, pues ya que valga la pena y el prendimiento sea más alto en porcentaje de sobrevivencia de las plantas. Entonces es importante, porque inclusive de repente reforestamos en zonas donde son caminos, que de por sí las comunidades caminan por ahí, pues van a pisar la planta. Claro. Donde hay ganado, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Donde hay posteado, donde hay una cerca, que hay un propietario que no le va a gustar que le pongas arbolitos que él no deseaba, ¿no? Y la distancia entre plantas es bien importante, porque siempre hay competencia entre las plantas. Entonces de repente en un manejo forestal tienes que hacer aclareos. Si prendieron muchos, pues tienes que aclarar para que no haya una competencia entre las plantas y crezcan plantas. Aclarar es como separar, como... Sí, quitar algunas plantitas que crecieron muchas, y poder quitar algunas para que las que queden crezcan sanas, y no con competencia de luz y nutrientes. Me llamó mucho la atención una sugerencia que hiciste a las personas que estaban en ese lugar, sobre la protección del bebé, del arbolito, de los vientos. Sí. Muchas veces vemos terrenos totalmente sin vegetación. Ahí queremos. Y no solamente vegetación, me refiero a árboles o arbustos, hay pastizales. Entonces, como lo vemos pelón, perdón por mi lenguaje coloquial, lo vemos casi rasurado de vegetación, entonces decimos, aquí hay que reforestar. No olvidemos lo que comenté hace un ratito, que los vientos es lo que más deshidrata, ¿no? Entonces, si no hay una protección de piedras, de algún risco, de algunos árboles adultos que están por ahí, los vientos arrasan con todo, deshidratan la plántula y se muere. Y es muy decepcionante tanto para las autoridades comunales, ejidales, la participación ciudadana, que vean que su reforestación no funcionó. Eso empieza como a generar un sentimiento de pérdida, ¿no? Claro. De que no valió la pena. Entonces, bien importante. Sí, no importa que haya maleza, arbustos, entre esa maleza y arbustos hay que poner la planta y se protegen de los vientos. Y después de que ya tuviste este evento de reforestación, ¿qué sigue con esos individuos que acabas de dejar? Antes de comentarte eso, quiero también aclarar un poquito algo técnico. Nosotros vamos a reforestar y después de repente nos metemos, si no hay alguien que te esté guiando o ya estén las cepas puestas, nos metemos entre los árboles adultos. No olvidemos que los árboles adultos generaron semilla, tiraron semilla. Entonces hay muchos individuos jóvenes, plántulas le llamamos, que ahí crecieron de manera natural. Acuérdate que sin el hombre ahí van a crecer y se va a forestar solito. Entonces llegamos a reforestar, a poner nuevos individuos del vivero que los tenemos muy contentos, sin embargo estamos pisando los renuevos. Los renuevos le llamamos a estos bebés. No nos damos cuenta porque son microscópicos o apenas están generando. Es como del color y parte de la tierra. De la vegetación, o los pisamos, compactamos el suelo y ya no van a ser. Entonces, cuando hay más o menos técnicamente el 20%
de árboles, de copa forestal, mejor no reforestemos, mejor cuidemos ahí Ok. y vayamos a un lado un poquito más, que tenga menos árboles y tenga follajes y pastos para que haya un mayor rendimiento. Ok. ¿Qué hacemos con la planta? Pues lo ideal, y lo he visto ya en muchos grupos organizados, que saludo a todos ellos, que son comunidades que realmente van por convicción, no para la fiesta, que también está bien ir para la fiesta, pero que cuidan sus bosques. ¿Qué hacen después de la plantación? Primero, cuando es una plantación masiva, que va gente inexperta, y lo digo con mucho cariño y respeto, inexperto, pero con muchas ganas de conservar el medio ambiente. Entonces hacemos reforestaciones o ponemos 2 plantitas en un hoyo, o lo dejamos muy profundo, o lo dejamos muy salido, o lo dejamos chueco, etc. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Hace un barrido y va revisando. ¿Regresa? Exactamente, regresa, o cuando ya se va la gente para no herir susceptibilidades, porque puede ser que hay algún malentendido, y entonces regresan y rectifican la plantación. Qué bueno. ¿Sí? No, eso es un proceso que muchas comunidades ya lo hacen y felicito por ello, ¿no? ¿Y esta protección solamente tiene un alcance a la comunidad o también pudiéramos escalarla a un nivel de protección jurídica a través de las instituciones encargadas de cuando, por ejemplo, es más la comunidad la que se suma a tener estas iniciativas, pero casi siempre tiene que ser de la mano con las autoridades, ¿no? En estas campañas. Pero la protección, con independencia de que la comunidad vaya y verifique que todo esté en orden, las autoridades en qué momento intervienen en este mantenimiento de la zona. Pues precisamente la ley que acabas de comentar, ¿no? De desarrollo forestal sustentable, viene precisamente especificado que son áreas de protección. Y áreas de protección, como bien lo decía, no es que esté prohibido pasar, sino que hay que ver qué actividades se pueden hacer ahí. Y otra, están las dependencias como la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Que son los ingenieros forestales que van ahí a verificar, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuando están en una área natural protegida, que ellos también con la comunidad verifican que se esté respetando, por decirlo de alguna manera, la zona que ya se reforestó. Se les conoce como CONAFOR o CONAM, CONAM, ¿no? Son las siglas de estos organismos que están encargadas justamente, como lo dice en su nombre, de la parte forestal, en el caso de la CONAFOR, y de la parte de áreas naturales protegidas de la CONAM, ¿no? Sin embargo, bueno, no son las autoridades que inspeccionan o vigilan, no son las autoridades que pudieran sancionar. Tenemos otras instancias que también se encargan de verificar o de estar al pendiente de que si hubiera ahí un riesgo inminente en esa zona, pudieran intervenir a manera de sancionar y prevenir. Es la Profepa, ¿no? La parte punitiva, la parte coercitiva federal, que también tenemos la estatal, la PROPAEN, en ciertas esferas de competencia, pero también hay esas dependencias. Pero sobre todo la importancia es que la comunidad esté convencida, como muchas aquí en el estado de Morelos, las cuales saludo con mucho cariño, porque ellos solitos, sin que haya ley, sin que haya alguna autoridad, ellos por conservar sus bosques van, cuidan, protegen. Inclusive hay comunidades que le suben agua a las plantitas cuando hay una canícula, cuando deja llover, les llevan algo de agua. Ahí lo del agua es bien importante, porque si hay que reforestar, no hasta cuando esté terminando la temporada de lluvias, en este tipo de reforestaciones que no hay agua, ¿no? Hay fechas también límite como para poder dejar una fecha en que las raíces de las plantas pues empiecen a buscar agua, ¿no? ¿A eso le llaman la evaluación o eso es en otro momento? Sí, en la planeación de las fechas de plantación viene eso, pero luego precisamente viene el tema de evaluación. Hay que ir a ver el porcentaje de plantas que prendieron, que sobrevivieron, porque es importante ir a verlo, porque para la planeación de la siguiente etapa, ¿no? Si hubo un porcentaje bajo, ver las causas. ¿Qué fue? Hay muchas causas, te decía, el ganado, los incendios, la misma gente, los conflictos sociales, usos y costumbres. Hay un montón de causas que te pueden hacer que el rendimiento de la planta sea baja. Entonces hay que hacer ese análisis y poder ver la causa raíz y resolverla en la siguiente temporada, ¿no? Y entonces esta evaluación va en la mano con saber si nuestro evento de reforestación fue un caso de éxito o se necesita remediar otra situación ahí, no sé, natural o con la intervención de especialistas. Por supuesto, es para analizar, es diagnosticar qué sucedió. Y bueno, si nuestros esfuerzos están encaminados en una zona donde históricamente no ha pegado las plantitas, pues busquemos otro mientras se resuelve el conflicto que encontremos que haya sido el que
hizo que mermara la reforestación ahí. ¿Podemos saber en cuánto tiempo sabemos que esa zona de reforestación ya se consolidó, ya se logró? Sí, al otro año. ¿En un año? Al otro año se ve, Pues 1 o 2 años, depende de las especies. Todas las especies tienen diferente tipo de crecimiento, de velocidad de desarrollo. Hay especies que no lo hemos comentado, hay reforestaciones en selva baja caducifolia, ¿no? Que son unas especies de menos agua, menos altura sobre el nivel del mar, y las reforestaciones en zona forestal, zona boscosa, ¿no? En la zona boscosa es donde es más frío, Sí, es por lo las regular alturas. el tema. Acabas de tocar un tema bien importante porque también veíamos que en el estado de Morelos están hablando mucho de reforestación urbana. Ese es otro tipo de reforestación a la que acabamos de platicar. Exactamente, hay diferentes tipos de reforestación. Lo que acabamos de hablar es la de conservación, de restauración en zonas forestales, ya sea zona de bosque de pino encino o selva baja caducifolia. Pero hay reforestaciones también muy interesantes que son las urbanas, ¿no? En las ciudades también hay parques urbanos o zonas urbanas, inclusive colonias que quieren reforestar. También ahí tenemos que seleccionar la planta porque generalmente hay infraestructura en las reforestaciones urbanas, que si no seleccionamos bien la planta pueden ser especies un poco agresivas con su desarrollo de raíz y pueden romper o dañar infraestructura, y al rato tenemos que quitar esas plantitas, ¿no? Eso es bien interesante lo que acabas de decir, porque por lo general en esas zonas ya existían, no sé, árboles, pero el crecimiento urbano, la mancha urbana o la expansión de las ciudades se va comiendo con estos espacios verdes. Y ahorita estamos viviendo momentos incluso internacionales de crear esta conciencia y esta educación de rescatar espacios. Pero ya tenemos zonas muy cimentadas. ¿Qué se recomienda en estas zonas poner o quitar o planear para lograr una reforestación? Es básica la planeación urbana, las áreas, las autoridades que se dedican a la planeación urbana, los ordenamientos urbanos y ecológicos, ambientales, es básico, ¿no? Primero, para ver qué espacios vas a dejar para los jardines, para las banquetas, para las guarniciones, camellones, etcétera, donde va a haber vegetación. Ya que tienes toda esa planeación, entonces ver las especies. No hay que estigmatizar, hay muchas especies introducidas. Sí, ¿no? las bonitas, las de muchas Bueno, de flores. mucha flor, lo que estamos acostumbrados porque es llamativo, la flor y sombra, que es lo que buscan las Aquí en ciudades, Morelos, lo hermoso, ¿no? Las coníferas y las de selva baja caducifolia son hermosas para mí, pero hay de gustos a gustos. Entonces, generalmente en las zonas urbanas se buscan con flor o con sombra, ¿no? Entonces hay que seleccionarles, y depende de la zona, en el estado de Morelos o en el país o en el mundo, qué tipo de especies no son tan agresivas con especies, o su follaje, que vaya a ocasionar problemas en el cableado, o tiren mucha basura según los vecinos y causen un conflicto social inclusive. ¿Y sería posible hablar un tema de sustitución de este arbolado? Por supuesto, siempre tenemos que sustituir. Lo peor que podemos hacer es quitarlos y poner cemento, ¿no? Ya habrá programas donde hablemos de el calentamiento global y la problemática cuando tenemos vegetación en las zonas urbanas, pero sí hay que sustituir. Se están haciendo programas de sustitución porque también de repente algunas autoridades pusieron especies árboles de una sola especie, cantidades grandísimas, por ejemplo los famosos ficus, y ahorita hay una plaga que está acabando con estos ficus de manera natural, y se están terminando la vegetación de ciertos lugares. Entonces tenemos que hacer poner variedad. Ya hay organizaciones gubernamentales que les mando un saludo también, y autoridades que se están prestando a estas recomendaciones de técnicos especialistas para poder saber qué plantas poner en zonas urbanas. Claro, es una realidad que este alcance que tenemos ya con los medios de comunicación y de difusión, podemos enterarnos que cada vez es más urgente la necesidad de involucrarnos, y sobre todo que las autoridades en sus procesos de gestión den las facilidades, pero como ciudadanía también hay una parte de corresponsabilidad de si tenemos que disminuir la copa de un árbol, o que a lo mejor interfiere con cableados, o que está levantando tu barda o el cimiento de tu vivienda. Casi todas las leyes son para proteger al ser humano, y hoy por hoy ya existe una protección ambiental a los factores ambientales, ¿no? Al medio ambiente reconocido como un sujeto de derechos. Pero necesitaríamos entonces
todo un análisis para poder lograr esta sustitución en zonas urbanas, Sí. o podríamos tenerlo más al alcance de la mano. Sobre todo una suma de voluntades. ¿Sí? Una suma de voluntades, generar conciencia, como de que se trata este programa, conciencia de que toda acción que realices como individuo, pues pienses en el bien común. Y el bien común no solamente es la gente, también hablemos de los organismos, tanto de vegetales como animales, ¿no? Entonces, pensar en eso, una suma de voluntades, porque siempre hay gente que está dispuesta a apoyar, hay técnicos especialistas, las universidades, los institutos, las organizaciones gubernamentales y las autoridades, ¿no? Junto con la comunidad, hacer equipos para mantener todo en armonía y una armonía ambiental, ¿no? Sobre todo, hoy por hoy ya tenemos que tener una cultura de la prevención, ¿no? Desde estas zonas de protección, las recomendaciones que incluso las pueden encontrar en la página de Catleya. Jóvenes Catleya ha hecho muchas recomendaciones de cómo evitar los incendios forestales. No sé si puedas recordarnos Sí, algunas. la separación de residuos, la importancia de las áreas naturales protegidas, la importancia de los árboles en zonas urbanas y en zonas forestales, muchos temas que tenemos ahí en la página. Ibas a comentar antes de terminar el programa, ibas a comentar un tema de residuos en los eventos de reforestación, para que Sí. no se nos olvide. Ya está muy difundido, sin embargo vale la pena. Toda la planta va con plástico. Desgraciadamente todavía no llegamos a ese grado de producir en algunos contenedores biodegradables. Luego van con plástico, por lo menos aquí en México, en Morelos, y ese plástico no hay que dejarlo en las zonas forestales, ¿no? Subimos el plástico, que es la que contiene la tierra o el sustrato, tanto la bolsa como el plástico en el que va envuelta las plantitas estas de paquetes de 25 o 20 plantas, ¿no? Entonces Sí. hay que recogerlo, hay que llevárnoslos y llevarlo a un lugar adecuado. Y sobre todo si vamos a estos eventos también con algo de envolturas o la botellita de agua, que por lo general estas comunidades están tan contentas de la participación que nos ofrecen cafecito o algo, también evitar no dejar El unicel, ¿no? los vasitos, pues no ocuparlo ya preferentemente, aunque es económico, preferentemente no, pero si se usa lo que sea, así como llegamos con ellos, irnos. Y ya para cerrar con este programa de reforestación, decirte que también hay plantaciones comerciales, que las comunidades, ejidos se acerquen a la autoridad para producir en sus zonas forestales, ya sea arbolitos de Navidad, ¿no? Algunas plantas medicinales, inclusive, que se caracterizan por tener un beneficio económico, porque muchas veces esos dueños y poseedores de la tierra en las zonas altas, sobre todo del estado de Morelos, no tienen beneficios tangibles de por qué tener su bosque. Entonces hay plantaciones forestales comerciales, ¿no? Y hay agroforestería, que también puedes tener plantas forestales con un beneficio económico para la gente de campo. Es decir, para la venta. Exactamente. Yo poder producirla, bueno, de este sector, poder producirla, y también tendría un acompañamiento por parte de la autoridad. Por supuesto, todas las plantaciones, inclusive las reforestaciones de conservación, tiene que darse visto y ser autorizado por las autoridades, porque son quienes tienen los especialistas en la materia. No es despectivo el tema, es con mucho respeto, las comunidades tienen mucha experiencia y demás, pero luego hay temas muy técnicos, ¿no? Materias muy técnicas que solamente son con análisis de suelo, velocidad de viento, pendientes, etcétera, que sí es importante que las autoridades o los especialistas en la materia estén de la mano con los ejidos, comunidades o la gente que quiera reforestar. Ok, entonces, para llevármelo yo como aprendizaje el día de hoy, tenemos reforestaciones de conservación, restauración, urbanas, agroforestería, inclusive de paisajismo, ¿no? Entonces hay varios tipos de reforestaciones. En Morelos las que más se ven son las de conservación o restauración y las urbanas, ¿no? Claro, para el capital natural, para proteger estas zonas y embellecer. Exacto. Embellecer esto. Pues bueno, yo les agradezco mucho, licenciada. Me da mucho gusto saludarlos y que sea de beneficio para todos este programa. Siempre es un gusto y recuerden. Hazlo por ti y por Morelos. Gracias.